Se cuenta que dos personas iban caminando por un parque. Entonces, pues los parques están llenos de árboles, arbustos, todo tipo de vegetación. Pero llamó la atención a uno de ellos que había un árbol chueco, torcido, feo. Así lo describe la historia. Pero estaba apoyado en un árbol alto, fuerte, grande. Y entonces uno le dijo al otro: ¿qué le habrá pasado a ese árbol? ¿Por qué está tan feo? La respuesta que dio la otra persona es: seguramente que cuando fue pequeño alguien lo pisó. Muchas veces estas historias pueden darnos como una ilustración de lo que pasa en el corazón, pasa en la vida de muchas personas y tal vez de muchos de los que estamos aquí. En esta historia que vamos a leer de Mateo capítulo 12, Mateo 12 del verso 15 al verso 21, que lo voy a leer, Mateo capítulo 12 del verso 15 al verso 21, si gustan abrir su Biblia para que lo leamos juntos, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice así, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Les parece? Voy a leer el primer verso, ustedes leen el segundo y alternamos. El verso 21 lo leemos todos, ¿ok? Verso 15 dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, que no descubriese. Verso 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Juntos: y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, ¿de qué trata esta porción? Habla de Jesús como el siervo humilde. La palabra siervo ahí se puede traducir como también niño o un siervo humilde, alguien que obedece. Entonces está diciendo, Mateo dice que en Jesús se cumple la profecía que hizo el profeta Isaías aproximadamente 300 años antes de que esto sucediera. Y esta profecía tendría que ver con dos cosas. La primera, habla de la justicia divina. El siervo de Dios vendría a establecer la justicia divina. Pero también al establecer la justicia divina, salvaría, ayudaría a los frágiles, a los débiles, a aquellas personas que su vida se estaba agotando. ¿Por qué habla de esta manera de la humanidad? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Isaías y a Mateo para recordar esta profecía, para hablar de la humanidad como la caña y el pabilo? Y vamos a titularlo así: la caña y el pabilo. Porque delante de la justicia de Dios, ninguna persona puede sostenerse firme. Y delante de la justicia de Dios, todos estamos quebrados y todos somos como ese pabilo que está a punto de acabarse. Entonces, vayamos haciendo a detalle. El verso central prácticamente es el verso 18, donde habla del siervo. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Ese es el verso principal, pero la historia de Mateo comienza, si ustedes recuerdan el verso 14 del mismo capítulo, dice que el Señor Jesús acaba de sanar en Sabbat a un hombre que tenía la mano seca. ¿Se acuerdan de aquel mensaje que hablamos sobre el hombre que se le secó la mano? Entonces los fariseos, dice el verso 14, tuvieron consejo para matar, para destruir a Jesús.
Es importante que vayan anotando estos detalles, porque a partir del capítulo 12 se gesta toda la rebelión, o todo el ataque, todo el plan para destruir a Jesús. Y esto va formando el antecedente para cuando comencemos a ver las parábolas. Entonces, el Señor Jesús sale de la sinagoga, hace este milagro y va caminando, y dice el verso 15, se aparta de ahí y le siguió mucha gente. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Sanaba a todos. Siempre el Señor Jesús sanó a la gente que lo siguió, que lo buscó con fe. Ahora, un detalle importante, las personas se preocupaban mucho de su sanidad física, pero no se enfocaban en quién era Jesús. Y por eso Mateo dice, pero miren, lo importante no es lo que Jesús hizo y que sanó a uno y que sanó a otro. Eso es hermoso, es poderoso, es importante y es parte del Evangelio. Pero lo más importante del Evangelio, dice Mateo, es que Jesús es esta persona. Entonces, dice el verso 16 un detalle, que les decía a las personas, no le digan a nadie, no me descubran con la gente. ¿Saben ustedes? En ese tiempo, el ambiente político, social, el ambiente que se vivía, la gente era muy revoltosa. Esperaban cualquier detalle para levantarse en armas contra los romanos. ¿Se acuerdan de el Galileo, Judas el Galileo? Mencionan en el libro de Hechos otro hombre que se me escapa el nombre, está medio chistoso. Hacían revueltas constantemente. Desde la época de los macabeos, siempre los judíos se vieron como un pueblo que se rebelaba contra los que lo tenían cautivos. Entonces el Señor Jesús dice, no me descubran, porque sabía la condición de esas personas. No les interesaba la paz, no les interesaba el reino de Dios. Lo que ellos querían es ser libres de la opresión romana para seguir con su vida, para seguir siendo malvados, para seguir siendo idólatras, para seguir siendo inmorales, para seguir violentando la justicia de Dios. Jesús les dice, no me descubran. Jesús no quiere una rebelión. Lo dice el verso 19. El Señor Jesús no quería que se levantaran en armas, no quería ver derramamiento de sangre. El Señor Jesús no vino a establecer la justicia de Dios como un guerrero poderoso que iba a matar a todos los infieles, porque tendría que haber matado primero a ¿quiénes? A los mismos judíos. La justicia de Dios abarca a todos. Entonces dice el verso 17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuál es la misión de Jesús entonces? Venir a establecer la justicia de Dios. ¿Sobre qué descansa el trono de Dios? Es un trono de justicia. El reino de Dios descansa sobre justicia. Esa es la misión. ¿Por qué hablamos del Evangelio? ¿Para que la gente no sufra? ¿Esa es la razón? Esa es una consecuencia. El querer que a la gente le vaya bien es una consecuencia, pero lo que buscamos es que la gente entienda quién es Dios, la justicia de Dios, su condición, y entonces entenderán que necesitan de un Salvador. Si decimos a la gente, mira, échale ganas, mira, Dios te quiere ayudar, Dios es bien bueno, todo eso es verdad, pero ¿qué dice la Biblia? Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta que yo entiendo mi condición moral, mi necesidad de Jesús, no voy a buscar a Dios. Por eso nos enfriamos. Cuando yo dejo de percibir la gravedad del pecado, comienzo a enfriarme, me empiezo a alejar de Dios. Entonces Jesús viene a establecer la justicia de Dios, pero viene al establecer la justicia de Dios, salva vidas, cambia vidas, restaura vidas. Todo se trata, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, el verso 18 que les dije, que habla de el siervo, menciona 6 cosas importantes sobre Jesús. La profecía se trataba de que en una persona se cumplirían estas 6 cosas. Y vamos a ver si la Biblia avala que se cumplieron. Dice el verso 18, he aquí mi siervo, siervo obediente.
¿Se cumplió? Vamos a ver, Isaías capítulo 49. Solamente voy a leer algunos versos. La cita sería del 1 al 7. Dice el verso 3. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Observen algo. En la Biblia se habla mucho de misterios, ¿se han fijado? Y sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, pero... ¿Ok? Pero estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que es revelado a la luz de Jesús y del nuevo pacto del Evangelio. ¿Sí? Eso es un misterio en la Biblia. No son cosas oscuras o cosas así como para iluminados. No, son cosas que Dios veló en el Antiguo Testamento para que se cumplieran proféticamente en el Señor Jesús. Entonces, uno de estos misterios es que las personas, Israel, al oír estas escrituras, creían que ellos, Israel como nación, era el siervo, era el hijo de Dios. Cuando Jesús aparece y dice que Él es el siervo y dice que Él es el Hijo de Dios, viene un choque en su cabeza. Un choque doctrinal, pero es que el siervo, el Hijo es Israel. Sí, en el sentido como nación. ¿Cumplieron con lo que tenían que hacer? No. Y entonces se abrió la puerta a la profecía de la persona del Mesías. Entonces, sigue diciendo, verso 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob, está hablando el profeta, le habla a Israel y le dice para hacer volver a Jacob, a la nación, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿Se fijan ustedes que dentro de la lectura se observa acerca de una persona que hace volver a la nación? Son cosas que entendemos por el Nuevo Testamento y porque se revelan a través de la persona de Jesús. Para los judíos esto es difícil de entender. Dice el verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Quién lo dice? Lo está diciendo el Padre. ¿Acerca de quién? De Jesús. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, ¿se cumple en Jesús esta porción? ¿Quién hace y quién hará volver el corazón de Israel hacia Dios? Jesús, solo Jesús, no el judaísmo. ¿Quién hace o quién da esperanza a las naciones? Solamente Jesús. Dice, sigue diciendo, he aquí a quien he escogido. Isaías 52 del verso 12 a Isaías 53 es el pasaje que la Biblia habla, que en la Biblia se escribe sobre el siervo que va a cargar el pecado de las naciones o de la humanidad sobre él. Voy a leer solamente verso 3 al verso 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿En quién se cumple esta palabra? Solamente en Jesús. Hoy lo entendemos nosotros. En aquel tiempo, los israelitas, los judíos que estaban ahí, veían a Jesús como alguien que venía, muchos decían, ni siquiera sabemos su origen. Veían a Jesús como un libertador, pero cuando vieron que él no iba a tomar una espada, iba a formar un ejército, se confundieron más. Cuando Jesús les hablaba de amar al prójimo,
en ese momento las personas decían, es que no coincide con nuestro Mesías. Mateo está tratando de enseñarle a las personas, ese hombre al que crucificaron, ese hombre del que les he hablado, del que estoy escribiendo en mi evangelio, ese es el Salvador, esa es la esperanza. Dice Mateo, mi amado, Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, que recuerdan ustedes, Jesús dice, así como tú me amas, yo los he amado a estos, para que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti. Dice la Escritura, en quien se agrada mi alma. Mateo capítulo 3, verso 17, el Señor Jesús es bautizado. ¿Y qué es lo que sucede en su bautismo? Lo mismo que pasó cuando Jesús sube con 3 discípulos al monte. Lo mismo que sucedió en el templo cuando está rodeado y cuando los fariseos y los sacerdotes enfrentan y confrontan a Jesús. Se abrió el cielo y del cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El ungido, dice la Escritura, pondré mi espíritu sobre él. El Espíritu Santo venía sobre algunas personas, pero no se manifestó de la manera en que se manifestó en el Señor Jesús y que proveyó la oportunidad para que el Espíritu Santo ahora viniera y habitara en nosotros. Y dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 4, citando Isaías 61, lo siguiente: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Piensa en todo esto. Está describiendo a las personas. No son frases huecas, no son palabras al azar. Está describiendo a la humanidad. Jesús vino ¿a qué? A dar buenas noticias a los que no tienen. A las personas que se levantan y dicen, un día más ¿de qué? De sufrir, de no tener trabajo, de no tener familia, de saber que echa a perder la vida. Jesús vino a darles una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¡Hay perdón! Lo más maravilloso del Evangelio puede ser el perdón que Jesús ganó para nosotros. Sigue diciendo, me ha enviado a sanar. ¿Quién puede sanar un corazón? Mira, cuando el papá o la mamá lastimaron a un hijo, a una hija, nadie va a sanar ese corazón. ¿Por qué la gente acaba en vicios? ¿Por qué la gente acaba con alcoholismo, con drogadicción? ¿Por qué las personas que no han tenido amor se vuelven homosexuales, se vuelven lesbianas? ¿Por qué las personas caen en los pecados y en el estilo de vida que caen? Porque les faltó ¿qué? Amor. Dile a un esposo, dile a una esposa que su esposo o su esposa le fallaron, los dejaron. Diles que pueden confiar otra vez en otro hombre o en otra mujer. ¿Alguien puede sanar el corazón? Cuando un hijo falla a un padre o una hija le falla a una mamá, ¿puede sanar el corazón? Nadie puede sanar el alma, nadie puede restaurar la mente, solo Dios. Si pudiera sanarse con cualquier ayuda humana, el mejor intento humano es la psicología, la psiquiatría. Quedan en un límite, te dan sustancias para tranquilizarte, para adormecerte, para tratar de hacerte más ligera la presión que hay en la mente y en el corazón. Así de fácil cuando alguien te rechaza. ¿Es fácil sanar ese rechazo? ¿El menosprecio? ¿Por qué se levantan tantos grupos y dicen el feminismo, la defensa de los pobres, la defensa de los grupos desvalidos? ¿Por qué? Porque la gente se amargó. ¿Quién cura de la amargura? ¿Quién puede quitarle a las personas el dolor del abandono? Solo Dios. Lo que dice Jesús, lo que dice Mateo, vean quién estuvo aquí. La gente que está leyendo el Evangelio de Mateo son personas que oyeron de Jesús, algunos lo conocieron, pero como nosotros solamente podemos conocerlo a través de esta palabra. Y Mateo, el Espíritu Santo, usa esta palabra para decirte, ¿en qué categoría encajas? ¿Estás atrapado por el pecado? ¿Eres de las personas que dices, ya no voy a tomar? No, mira, ya, nada más por hoy. Y mañana repites lo mismo, ya voy a dejar de fumar, pero vuelves a fumar. Cuando dices, ya no voy a consumir marihuana, ya no quiero cocaína, ya no me quiero inyectar, ya no quiero meterme nada.
Y al otro día sientes como tu cuerpo, como tu mente, como ansías sentirte con esa sensación que te da la droga. Cuando te metes y estás viendo pornografía y dices, ya no. No. Le dije a una persona, mira, es bien fácil, tira a la basura tu computadora, tira a la basura tu celular. Y le dije, no lo vas a hacer. ¿Quién puede rescatarte de la cautividad del pecado? Solo Dios, solo Jesús. ¿Quién puede quitar la ceguera de nuestra mente? ¿Piensas que eres perfecto o no? Sinceramente. ¿Piensas que todo lo que haces es lo mejor? ¿Sí o no? Si no, no lo haríamos. Y a lo mejor por ahí ya como creyentes decimos, híjole, Señor, hoy sé que necesito sabiduría. ¡Qué bueno! Pero ¿quién puede alumbrar el entendimiento? Acuérdense, Jesús le aparece a Pablo y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Soy Jesús por el que mataste a Esteban. Soy por quien están persiguiendo y encarcelando y golpeando tantas personas. ¿Y Pablo qué dice? ¿Qué quieres que haga? Y hasta que llegan y oran por él, dice la Biblia, se le cayeron escamas de los ojos y pudo entender el evangelio y pudo entender lo horrible de su pecado. Merecía morir, merecía ser condenado como Judas. ¿A cuántas personas él no avaló su muerte? O tal vez él mató. Y Jesús le perdona. Y ese perdón, ese entendimiento del perdón le cambia la vida a Pablo, y dice la Biblia, come, se fortalece y se sale a predicar. Tal vez por eso no hemos experimentado un avivamiento, porque no hemos entendido la grandeza del perdón de Dios. Sí, Jesús perdona nuestros pecados, Dios perdona. No es gratis, no es merecido, nadie lo merece. Porque el perdón no es gratis, el perdón tuvo que pagarlo Jesús, costó. Y para que tú digas, Padre, perdóname, necesitas recurrir a la sangre de Jesús y pedirle perdón a Jesús y decirle, necesito que me salves. Ese perdón, ese entendimiento del perdón es lo que produce en nosotros el deseo por esa justicia. De decir, Dios, quiero vivir en tu justicia y quiero que me guíes para vivir. Dice Pablo en 1 Corintios, fuimos santificados para ser santos. El Señor te escogió, nos lavó, nos compró para vivir ¿en qué? Santidad. Consagrados a Dios. ¿Y sabes que eso es hermoso? ¿Sabes que todo lo que ha pasado en nuestra vida malo es por causa del pecado? En la semana lo estudiamos. Cuando hablamos del pecado, fíjate en algo. Tú escoges, chiquitos, bebés, grandes, tú escoges cómo pecar. El diablo llega, el mundo llega a tu carne y te dice, mira esto, mira aquello, prueba eso, ve eso, métete esto, consume esto. Y tú decides si lo haces. Tú decides cómo pecar. Tú decides qué vas a hacer. Y a lo mejor te ocultas, ¿no? Como con el teléfono y estás viendo cosas y nadie te ve. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Es mi pecado. Y yo soy el que me drogo. Y yo soy el que veo. Y yo soy el que hago. Sí, tú decides. Pero la Biblia dice la paga del pecado. Dios advierte, la paga del pecado es muerte. La maldición no viene sin causa. Y hay algo. Tú decidiste cómo y cuándo pecar, pero las consecuencias del pecado las determina Dios. Hay gente que se muere en el instante, sobredosis, un choque, un suicidio. Las consecuencias del pecado las decide Dios. Y el momento de descargar las consecuencias del pecado le corresponde a Dios. Entonces tú dices, no pasó nada. David se paró, vio a la mujer, está bien bonita, tráiganmela, y estuvo con ella, ya la embaracé, maten al otro, y ¿no? No pasó nada. No, la Biblia dice, a partir de ese momento, incestos, rebeliones, homicidios, sangre, maldición sobre su vida.
¿Fue en el momento? No. ¿Y fue la consecuencia que decidió? No. Cuando mataron a su hijo, cuando su hijo se murió, ¿qué hizo David? No hay peor cosa que perder a alguien que amas. Y no creo que podamos amar a alguien más que a nuestros propios hijos. Ahí está la grandeza del perdón. Que muchas veces podemos decir, Dios, a la luz de tu palabra y de tu justicia, yo merecería haber muerto hace 1, hace 20, hace 30 años. Pero estoy vivo y puedo disfrutar de tu bendición, porque tú me has perdonado. Dios va a juzgar, Apocalipsis 20, a cada uno según sus obras. Dios va a juzgar. Vamos a terminar. Verso 19. No contenderá ni voceará. La justicia que trajo Jesús no se trataba de aniquilar al pecador en ese momento. ¿Te preguntas por qué muchas veces uso este término? No porque nosotros no hagamos maldad. Las personas delincuentes, las personas que por placer hacen mal, lo que se les pueda venir a la mente, secuestro, robo, homicidio, lo que sea, inmoralidad, engaño, todo lo que pueda hacer. ¿No te has preguntado por qué no les pasa algo? ¿Por qué Dios no pone un alto en sus vidas? ¿Cuántas veces, yo sí me he preguntado muchas veces, digo, Señor, mira ese cuate, mira esa persona, y le cuestionaba a Dios, ¿por qué no en ellos a lo mejor poner un alto? ¿Qué dice Romanos? Dios no ha dejado de juzgar el pecado, sino que su ¿qué? Longanimidad, su misericordia espera para que procedan al arrepentimiento. Estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios dice, te vas a consumir, y a veces Dios dice, estás entregado a tu pecado, no quieres saber, acaba con tu vida. Dios va a juzgar, no nos corresponde a nosotros, en su tiempo y a su manera. Pero Jesús no vino a gritar, a contender, a pelear, a sacar una espada, sino el verso 20, ¿qué dice? Jesús vino para establecer la justicia, pero dice, la caña cascada, esto es un lenguaje figurado, ¿sí? La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará. ¿Cómo podemos entender? Caña y pabilo, no es necesario separarlos. Está hablando de personas débiles, frágiles, personas golpeadas por la vida, por la gente, pero imposibilitadas para salvarse, restaurarse, recuperarse a sí mismas. Eso de la caña quebrada, se cortaba, o había veces que se desprendía una caña y se trataba de sacar lo de en medio para quedarse con la corteza y tocar la flauta. Pero si la flauta se lastimaba o la corteza se lastimaba, se fracturaba, lo que hacían era, ya no servía, se rompía y se desechaba. Jesús habla de las personas de esa manera. ¿Qué puede hacer que una persona se vuelva inservible? Pueden tener mucho dinero, pero no funciona, no están bien. ¿Qué es lo que puede causar que una persona se convierta en una caña quebrada? El daño que haya sufrido por causa del pecado propio, por causa del pecado y de la maldad, de la violencia del mundo. Y dice el pabilo, así de fácil, es una mecha. ¿Se acuerdan? Había lámparas de aceite, se prendían con una mechita. Pero si esa mecha se llenaba de hollín, ese polvo negro, que puede simbolizar el pecado, se apagaban. Si se acababa el aceite, se apagaban. Entonces vemos dos cosas. Podemos hablar de gente que no conoce a Dios, que por su pecado, por su propia oscuridad, por su propia maldad, su vida comienza a ¿qué? A apagarse. Está llegando a su fin. Pueden tener 80 años, 90 años o pueden tener 20 años. ¿Han visto personas de menos de 20 años que ya no tienen expectativas de vida?
Personas que no, donde yo vivía, la gente entraba a la secundaria, sí llegaba a la secundaria, pero no acababa ni el primer año de secundaria, no lo acababan. Entonces el que acababa el primero, casi ya la libraba y ya era, no acababa en la secundaria. Entonces tú acabas la secundaria, vas a la prepa, terminas la prepa y ves a las personas sin expectativas. Y solamente pueden, ¿qué? Tener un oficio para intentar ganar lo mejor. Y a los que más o menos fueron trabajadores les fue bien, pero a la mayoría caían en vicios. ¿Por qué? Porque se les había acabado la vida. Porque decían, ¿cómo voy a progresar si no sé hacer nada, si no tengo nada? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, personas así, con esa situación, que su propio pecado, sus malas decisiones, hacen que su vida se les esté escapando. Pero también cuando se acababa el aceite de la lámpara, pues ¿qué pasaba? La mecha se apagaba. Y esto habla, podemos entenderlo como personas, como creyentes, que se les está acabando la fe, que se están enfriando, que dices, la Biblia, y yo creo que todos en algún momento hemos pasado esos momentos de decir, me cuesta trabajo hasta leer, me cuesta trabajo creer que esto puede servirme, me cuesta trabajo pensar que Dios tiene una expectativa, tiene un propósito o tiene un plan conmigo. ¿A quién no le ha pasado eso? Jesús vino no a apagar, sino a avivar esa chispa. Jesús vino no para que se acabe la vida del que está entregado al pecado, sino para darle una nueva vida, para salvarlos, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Los fariseos atacaron a Jesús. ¿Cuál era el problema con Jesús? ¿Saben cuál era? Político, dinero. ¿Cuál era el ataque? O sea, Jesús hablaba de perdón y ellos atacaban a Jesús por perdonar pecados. El chiste de la religión, ¿cuál es? Que la religión invita a la gente a hacer muchas cosas, pero no habla del perdón de Dios. Y cuando tú le dices a la gente, no importa lo que te digan, no importa lo que te ofrezcan, Cristo es el único que te puede dar el perdón completo, en ese momento la gente se vuelve en contra de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice 1 Timoteo? Que Cristo vino a salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, así de fácil. Y dice Pablo, de los cuales yo soy. En la nueva Biblia de las Américas dice, yo soy el peor. En la 60 dice, yo soy el primero. A eso vino Jesús, a salvar a los pecadores. Y entonces Mateo le habla a judíos, les avisa esto, y los judíos podían decir, bueno, decidirán si aceptan o no, pero las demás personas, había sirios, había personas de las regiones de la frontera de Palestina que habían oído de Jesús. El profeta Isaías, Mateo recuerda estas palabras, en su nombre tendrán esperanza todas las naciones. Reduzcámoslo a personas. En Jesús tenemos esperanza todos. Si tus pecados, dice el profeta Isaías, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice Dios, vengan y razonemos juntos. ¿Por qué no vienes hoy y te presentas delante del Señor? Jesús vino. Yo no creo que alguien de aquí pueda decir, yo estoy tan bien que no necesito esto. Ojalá, ¿no? En el cielo estaremos así, glorificados estaremos así. Pero hoy se dice que la mayor parte de las enfermedades, el 80%, 90% de las enfermedades son psicosomáticas o vienen como resultado de problemas almáticos, problemas mentales, problemas emocionales. Que el cáncer, y creo que han oído mucho de esas historias. No sé cómo está tu vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees que estás fuerte?
¿O crees que necesitas fortaleza? ¿Sientes que tu vida tiene expectativas? Hemos hablado del Espíritu Santo y generalmente nos vamos con la finta de hablar en lenguas. Eso está bien. Edificación personal y es algo poderoso. Está bien, pero dice el apóstol Pablo que no todos necesariamente van a hablar, pero que sí todos pueden profetizar. Y nos vamos por los dones, ¿no? El discernimiento de espíritus y esto y los... Está bien, pero ¿sabes cuál es la evidencia más grande de la llenura del Espíritu Santo? No es que hagas esto y se caiga la gente, o que... No. ¿Sabes cuál es la evidencia más grande de que el Espíritu Santo te está llenando y está manifestándose en tu vida? Gálatas 5, 22 y 20, en adelante. El fruto del Espíritu. En este mundo tener gozo, ¿sí? ¿Es normal? No, es normal cuando el Espíritu Santo te llena. Amar al enemigo, ¿quién puede hacer eso? Mira, si lo pudieran hacer, entonces la Biblia no tiene caso. Si cualquiera puede hacer lo que dice la Biblia sin Cristo, entonces no tiene caso. Y entonces Jesús no es el único Salvador. Pero el único que puede salvar y el único que puede producir eso es Jesús. Y puedes de verdad, puedes desear la salvación y que al enemigo le vaya bien. Y no es que le vaya bien con dinero y, ay, mira, no, sí, Señor. Que pueda llegar al cielo. No deseas que se muera y que se consuma en el fuego eterno. Esa es la mayor manifestación. Jesús vino a salvarnos. Si te sientes roto, por lo que sea, haz la prueba. No me creas a mí. Créele a Dios. O bueno, créeme por lo que estamos leyendo. Haz la prueba. No estás aquí para un mensaje más. Ah, no, sí, pues Jesús siempre es el Salvador. Si piensas así, te reto. Yo me reto constantemente. Porque preparar un mensaje, yo puedo decirles, miren hermanos, ahí están las diapositivas, bien bonito, ahí está la enseñanza, se las leo, oramos, y alabamos a Dios. Primero tiene que ser algo real en mí. Ese es mi reto. Cuando estudiaba los milagros de Jesús, a lo mejor yo no estaba paralítico, pero hay veces que en tu vida no puedes caminar derecho. O hay veces que te cuesta trabajo adorar a Dios como aquella mujer inclinada. Hay veces que no alcanzas a ver quién entenderá sus propios errores. Y tú dices, ¿qué está mal en mí que produzco que la gente me trate así? ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que hay veces que, como un ejemplo, las mujeres pueden ser maltratadas a donde llegan? O que alguien llega y es bueno. A mí me pasó que yo llegaba a un trabajo y llegaba hasta arriba, pero ¿qué creen? Que no me pagaban bien. Me iba muy bien, laboralmente llegué no había más que los dueños y me llevaba muy bien con ellos, excepto, bueno, con uno no. Y saque esto y saque lo otro y vamos a la expo y vamos acá y bendito el Señor que se convirtió en una persona y la dueña y el otro pero yo decía, oigan, ¿les gusta mi trabajo? No, sí, pero ¿por qué no me pagan más? O sea, a esta persona le pagaban tanto y hago su trabajo, y a esta persona le pagaban tanto y no me dan ni la mitad de los dos juntos. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué etiqueta tienes que no ves que produce el rechazo, el odio? ¿No? Que llegas y la gente así como que convierte, dice, vas llegando y ya alguien ya te vio mal. O que quieren abusar, que te perciben como la persona a la que hay que abusar. Hay que patearlo. ¿Quién puede liberarte de esto? ¿Quién puede hacerte entender lo que está pasando? ¿Quién puede restaurar tu corazón? ¿Quién puede renovar tu fe? Si sientes que tu fe se está diluyendo o que ya se apagó, Jesús es tu respuesta. Puedes levantarte y decir, aquí estoy, Señor, bien seco, pero por eso me hablaste hoy. A veces le digo a Aarón y a Abby, Dios me está hablando de esto. No es que oigo una voz, no. Es que lo que he estado leyendo en estos tiempos, en estas semanas, en esta temporada, se trata de esto.
Se trata de fe, se trata de consagración, se trata de pruebas, se trata, ¿sí? Mantente firme, mantente fiel. ¿De qué te está hablando Dios? Quiere renovarte, quiere restaurarte, quiere que salgas mejor. No, lo que hoy suceda en este momento no es suficiente, porque lo que Dios y la gracia que Dios da se renueva cada mañana y es que sobreabundante. ¿Sabes? En la medida que tú te entregues a Dios, vas a experimentar más de Dios. Dios ya nos dio todo. 1 Corintios, Efesios. Dios ya te dio todo. ¿Qué es lo que está estorbando? Para que puedas cada vez más fluir y que Dios fluya y que Dios te levante y que puedas sentirte esa... miren, cada vez que termina un domingo, cada vez que predico en un hospital o cada vez que así en la calle o algo así, ¿saben? Aquí adentro me siento así como que traigo la pila, ¿no? Como que traigo un Alka-Seltzer que está así como que, y estoy contento y estoy, ¿no? Y por eso me gusta hablarle a la gente de Cristo, porque me siento lleno de Dios. Eso lo produce Dios. Y puedes salir de aquí así. Entrégale más de tu corazón a Dios. Entrégale más de tu vida a Dios. Y en esa medida vas a experimentar más restauración, más fe, más poder de Dios. Por favor, cerremos nuestros ojos.